pues vamos organizando algunas exposiciones con algún tema de nuestra comunidad, que puede ser la fábrica, fuentes brotantes, la dinámica de la misma comunidad, y teníamos planteado pues hacer exposiciones itinerantes comunitarias. Evidentemente, el tema COVID planteó que teníamos que cambiar un poco las circunstancias, y entonces en este pensar qué podemos hacer, porque seguimos trabajando con niñas, niños, jóvenes, no podíamos dejar a un lado el tema de la memoria. Y entonces, dentro de esas visitas que íbamos a hacer, dentro de esas charlas y recorridos, pues nos tomamos el gusto de invitar al profesor, al maestro Idaí Rodríguez Romero, originario del barrio de La Fama. Él es artista visual. Ahorita que él prenda su cámara se presentará un poco más. Y lo muy importante de Idaí Rodríguez es que es originario de La Fama, también con descendencia obrera textil, y él ha ideado una forma bastante creativa de conocer y explorar y contar la historia de La Fama. Nos pusimos hoy como el gran reto de tener un paseo virtual por la fábrica de La Fama a través de la obra plástica de Idaí Rodríguez Romero. Es por eso que estamos aquí juntas y juntos. Nos interesa mucho que Idaí nos platique un proyecto. No voy a hablar mucho del proyecto, un proyecto que hemos hecho en colaboración también. Don Toño lo ha apoyado, el profesor Silvestre, Selene, de alguna forma hemos estado ahí apoyándole en lo que se puede, pero la idea que él tiene, la parte creativa y artística, está sumamente interesante, y es una aproximación a nuestra memoria desde otra visión. Él es egresado de lo que era la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora es la FAD, ¿verdad? La Facultad de Arte y Diseño, sí, de la UNAM. Y bueno, pues nos da mucho gusto que esté por aquí. Y bueno, también nos acompañan compañeros del colectivo. Está el profesor Alfonso, este compañero es un historiador. Él está dando también mucho seguimiento a esta parte de la historia de La Fama. Me imagino que por ahí está Valeria, bueno, está Don Toño, está Norma, está el profesor Silvestre. Vemos algunas y algunos de La Fama. Y bueno, nos da mucho gusto, creo que estamos listas y listos para empezar. Y yo propondría que Idaí, bueno, se presentara, nos comenzara a platicar, y al final, pues, un poquito de ronda de comentarios, ¿cómo ven? Preguntitas, respuestitas, comentarios. Pero bueno, profesor Idaí, anda por ahí. Sí, por aquí andamos. Ya ahorita en un momentito estoy acomodando mis cosas. Voy a prender mi cámara para presentarme y Sí. empezamos, ¿va? Bienvenido, muy bienvenido, mucho gusto. Bienvenidas Gracias, gracias. y todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que se escuche bien la presentación. Háganme así. Eh, Vamos a hacer una cosa. Los voy a invitar a hacer un recorrido por justo lo que fue la fábrica de la Fama montañesa. Vamos a hacer una especie de viaje o de recorrido por los espacios de la fábrica. Yo soy artista visual, me voy a presentar. Mi nombre es Idaí Rodríguez, también soy del barrio de La Fama. Yo estudié artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño, antes se llamaba ENAP. También estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hice mi maestría en la Academia de San Carlos. Hice una estancia de investigación en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y mi reflexión tiene que ver con las distintas formas de construcción de la memoria, ¿no? Y cómo el arte puede ser una herramienta para construir esta memoria, ¿no? Entonces, una de las líneas de trabajo también que he desarrollado en mi trabajo es la docencia, ¿no? Creo que una de las grandes conclusiones a las que he llegado gracias a este tipo de trabajos que he hecho es que justo estos procesos artísticos, como yo lo planteé, también es un proceso pedagógico, también es una forma de aprender. Entonces, como yo también soy maestro, pues es como un poco a darles una clase, ¿no? Ahora van a ser un alumnos ustedes. Espero que tengan muchas dudas, como le digo a mis alumnos, y pues vamos a empezar, ¿no? Hay algo que me gusta mucho platicarle a mis alumnos que tiene que ver con la historia de la imagen. A mí me
Me interesa mucho que reflexionemos sobre cómo se construyen las imágenes, no solamente las imágenes que crea el arte, sino las imágenes mentales que tenemos nosotros y que construimos, ¿no? Y sobre el arte, pues hay un elemento muy importante para entender la historia del arte que tiene que ver con cómo construimos las imágenes. Y para eso, un elemento muy característico de las distintas épocas eh, artísticas es justo entender que el arte es una mirada. Entonces, los voy a invitar a que abramos nuestra mente para ver estas miradas. Y una forma de entender las miradas tiene que ver con los mapas, fíjense, eso es algo que he estado últimamente pensando mucho, los mapas, siempre los mapas. Los mapas nos ayudan a entender justo cómo miraba la gente en su momento. Entonces, no sé, Selene, si ya pueda yo compartir mi escritorio. Ya puedes ir ahí. Ah, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar justo nuestro recorrido con un mapa, ¿vale? Siempre les voy a decir lo mismo que les digo a mis alumnos. Si quieren entender un momento histórico, vean los mapas. Si quieren entender cómo veían el mundo los aztecas, vean los mapas de los aztecas. Si quieren ver cómo veían el mundo los romanos, vean los mapas de los romanos, ¿no? Si quieren ver cómo vemos nuestro mundo nosotros, pues vamos a ver nuestros mapas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Déjenme acomodar mi presentación, que ya está lista. Y les voy a compartir. Justo empecemos con el corrido con los mapas. ¿Sale? Bueno. Primero hay que entender que nosotros me refiero a la gente que vivimos en esta época. Esta es nuestra mirada del mundo ahora. Estos son nuestros mapas con los que nosotros vivimos todos los días. Ahora inclusive ya los tenemos aquí, ¿no? En nuestros teléfonos. Y vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros como comunidad, ¿no? Estamos en Tlalpan y siempre es bien interesante ver estos detalles porque nos explican muchas cosas de nuestra forma de entender nuestro espacio y de entender nuestra comunidad. Miren, voy a hacer un poquito una vista. Acá está el Ajusco, ¿no? Para que nos vayamos ubicando, los que no son de por aquí, de Tlalpan, yo creo que todos han de ser de por aquí. Entonces, acá está el Ajusco, ¿no? En esta zona de aquí, miren, aquí se ve. Aquí está este otro cráter grande que es el Xitle, ¿lo ven? ¿Sí? Y si trazamos una línea recta, vamos a hacer esos ejercicios también, ¿no? Con flechitas y todo. Entonces, si trazamos una línea derechita de sur, el sur está aquí arriba y el norte estaría aquí abajo, vamos a ver que del Ajusco, pasando por justo el Xitle, vamos a llegar a esta zona de aquí. Ajá. Y esa zona de aquí es justo donde está nuestro barrio. Aquí está Fuentes Brotantes, ya vieron. Por eso se traza esta línea. Quise trazar esta línea porque eso va a explicar muchas cosas de nuestro barrio. Nuestro barrio se caracteriza por una cosa que es el agua, ¿no? Y no podemos entender la fábrica sin el agua. Y no podemos entender nuestra comunidad sin el agua. Y este ejercicio que acabo de hacer, de trazar esta línea en este mapa, tiene que ver justo porque aquí, recuerden que en las montañas es donde se va a recolectar todo el agua, ¿sí? Y entonces, justo del Ajusco, de estas zonas altas de las ciudades donde se junta el agua, y por medio, ¿sí?, de estos ríos subterráneos que hay, llega el agua hasta nuestro barrio. Y aquí hay un gran manantial que es Fuentes Brotantes. Pero quería que vieran justo cuál es el recorrido que va a hacer el agua desde estas zonas altas, y eso va a explicar muchas de las cosas de nuestro barrio, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguirle con nuestro viaje. Entonces, si nos acercamos un poquito más, voy a quitar este de aquí para que no estorbe. Sí, vamos a ver, sí, otra vez el Chile, no bajando, aquí está el Ajusco Medio, ¿no? Luego llegaríamos aquí a lo que es todo lo que es Miguel Hidalgo, ¿no? De este lado tenemos el Pedregal, ¿no? Aquí está el bosque del Pedregal. Y esta zona verde que vemos aquí es Fuentes Brotantes, ¿sale? Y aquí es donde va a surgir la fábrica de la fama montañesa. Vamos a acercarnos un poquito. Vean.
Aquí tenemos justo lo que es nuestro manantial. Aquí está el manantial de fuentes brotantes, que muchos artistas han trabajado sobre este lugar, ¿no? Pensemos, hay un pintor muy famoso, Clausel, que hizo muchas pinturas sobre las fuentes brotantes, ¿sí? Hay muchos cuadros, de hecho. Su estudio está en el Museo Nacional de Artes, digo, perdón, en el Museo de la Ciudad de México, ahí tienen su estudio todavía con algunas pinturas. Él se venía a pintar acá, y bueno, este lugar va a ser muy importante para todos nosotros porque justo es como otro de los lugares simbólicos. El barrio tiene muchos lugares simbólicos, nuestro barrio obrero, y uno de ellos es el manantial de fuentes brotantes, ¿no? De esta línea que trazamos aquí es donde se junta el agua, ¿sí? Y esto va a ser la clave de la ubicación de nuestro barrio porque hay que recordar que la fábrica de la fama montañesa surge en este sitio y se funda en este lugar por el agua. Ujú. Vamos a hacer un poquito un recorrido más hacia el norte, es decir, hacia abajo, y aquí ya nos encontramos con la fábrica en la época actual, ¿vale? Vean el tamaño, ¿sí? Era un lugar enorme, ¿sí? Esta es la dimensión que tiene, aquí todavía se alcanza a ver la cuadrícula de la fábrica de la fama montañesa, aquí está justo todo lo que es el parque, ¿sí? Fuentes brotantes, y bueno, vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Que hicimos con nuestras flechitas. ¿Por qué? Porque esta fábrica hay que entender que era una fábrica textil y que estas fábricas textiles que llegaron a principios de 1800, esta fábrica se fundó en 1831, se movía por un principio que era el agua. Toda la maquinaria, ¿sí? Todos los mecanismos que había dentro de la fábrica eran impulsados por el agua. Y entonces quiero enseñarles algo que es bien interesante de nuestro barrio. Miren, aquí está justo nuestro manantial, que es Fuentes Brotantes, y luego, si se dan cuenta, se va a abrir un caminito por aquí, vean, este caminito de tierra, que muchas veces lo hemos recorrido con los chicos o en caminatas botánicas en el barrio y de jóvenes muchos nos íbamos de pinta por acá, ¿no? Y este caminito de aquí justo está trazado así, y creo que es más evidente desde el aire, porque ese camino justo es un acueducto, ¿sí? Es una construcción, ¿sí? De tabiques que trae el agua del manantial, de aquí, de fuentes brotantes, hacia la fábrica. Entonces, si seguimos justo este caminito que todo el mundo hemos recorrido, ¿sí? Vamos a ver que se ve aquí, se alcanza a ver aquí como levantado. Todo esto de aquí, si escarbáramos, vamos a encontrar un acueducto antiguo, ¿sí? Que era donde traían el agua para mover la maquinaria de la fábrica. Entonces vamos a recorrer por aquí este caminito. Miren, todavía se ve ahí un poco de escombros y todo. Y justo, miren, aquí otra vez se ve el caminito. Seguimos, seguimos. Aquí está la unidad de Fobiste, ¿no? Seguimos por nuestro caminito y ese mismo caminito, miren, por aquí está, miren. Lo hemos recorrido por ejemplo, en Día de Muertos, ¿no? Se hace un recorrido por ahí y ese caminito, me voy a dejar un poquito más para que vean, que sigue por aquí, nos va a llevar a este lado de la fábrica. Y ahí es donde entraba el agua hacia las máquinas, para entrar y mover lo que era la fábrica de la fama montañesa, que aún existe ese acueducto, ¿no? Si nosotros moviéramos la tierra y escarbáramos, veríamos justo eh, esa construcción, ¿no? Ese acueducto que entraba por la parte trasera de la fábrica. Bueno, para los que no conozcan el barrio, bueno, el barrio tiene varios espacios simbólicos, no solamente la fábrica, que es desde luego como que el epicentro de toda la vida obrera. Aquí está nuestra iglesia, ¿no? La iglesia de la Purísima Concepción, aquí está la plazuela, ¿no? Donde muchas cosas pasaron. Aquí había antes una escuela, aquí está el kiosco, toda esta zona de aquí se llama Camisetas, ¿no? Y bueno, quería empezar justo esta presentación eh, del presente hacia el pasado. Es decir, vamos a ver lo que hay de la fábrica para entender eh, su historia, ¿no?
La fábrica ocupaba cerca de 22,000 metros cuadrados, ¿no? Era un espacio muy grande, como pueden ver, todavía lo es. Em, Vamos a empezar por esta zona de aquí. Esta zona de aquí que nosotros conocemos como el estacionamiento de la Comercial Mexicana, antes era un campo de fútbol, ¿sí? Ahí había una cancha, una portería. En esta zona donde ahora se ubica justo la tienda de la Comercial, esta zona de aquí, antes era una huerta, ¿sí? Se los voy a ir contando y ahorita vamos a ver la imagen, ¿vale? Primero quiero que construyan en su mente esas imágenes, ¿sí? Aquí había una huerta, y esto que vemos aquí es la zona industrial de la fábrica, ¿no? Los diferentes salones de trabajo que había. En un principio la fábrica era una fábrica de, como les dije, de hilados y tejidos, y posteriormente también se teñían telas. Al principio se usaba nada más la manta, pero poco a poco fue variando, ampliándose también los salones de trabajo, hasta tener un espacio, como pueden ver, muy, muy grande, ¿no? De hecho, nosotros alguna vez pudimos entrar por aquí, por un huequito que había aquí en la pared, nos pudimos colar, ¿sí? Y pudimos entrar a estas zonas de aquí. En algún momento también hicimos algún recorrido con los obreros y nos fueron contando todos los espacios, pero esto que nosotros vemos ya es la última etapa de la fábrica. Podemos decir que tiene 3 o 4 etapas históricas la fábrica. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues este gran salón, que era el salón de tejido, aquí donde estaban los telares, ¿sí? Nos quedan estas grandes bodegas de aquí, de la entrada. Vamos a acercarnos un poquito para que vean. ¿Sí? Aquí está la plazuela. Aquí está la entrada, está la principal fábrica. Nos dan estas grandes bodegas, aquí antes vendían, todavía a mí me tocó ver de niño cuando vendían telas en esta zona. Aquí está nuestra capilla. Ujú. Esta zona de aquí, la capilla, junto con las bodegas, como la zona administrativa, vamos a darle un poquito de vuelta para que la vean. Sí, qué es lo que queda. ¿Sí? Esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí está catalogado todavía como monumento histórico por la ENA, ¿no? El INAH, perdón. Son pocos espacios realmente los que están catalogados como monumento histórico, ¿no? Como les dije, estas bodegas de acá, la capillita y esta construcción. Más atrás, ya entrando en la fábrica, hay un espacio muy bonito que es muy interesante también, que eran las casas donde vivían los obreros. ¿Ven? Estas construcciones de aquí eran muy bonitas, tienen chimenea, pisos de madera, porque pues se tenía que tener obreros que estuvieran atendiendo por cualquier cosa en los turnos en la noche, ¿no? Entonces se quedaban a dormir ahí y estas casas, bueno, ahí es donde se quedaban, ¿no? Em, Esta zona de aquí también es muy antigua, es la parte trasera de la fábrica, ¿no? Donde en la antigüedad había talleres, ¿sí? Y bueno, este es un poco el recorrido de lo que queda. La parte de atrás de la fábrica se vendió, ¿sí? Y se construyó una unidad habitacional como la que pueden ver acá atrás, ¿sí? Vean, esta es la otra zona de la fábrica. Digamos que la fábrica en la actualidad está dividida en 3 partes, ¿no? La tienda comercial mexicana, que ocupa el espacio de la tienda y el estacionamiento. Esta zona trasera, que es la zona de esta unidad habitacional. Y lo que resta, bueno, pues era la fábrica. ¿Qué se hace en la actualidad aquí? Pues, por lo que sabemos, es un espacio que está prácticamente en desuso, ¿no? Es muy grande, como pueden ver. Y pues no hay más que lo último que sabíamos es que dejaban cosas de la comercial mexicana, ¿no? Cosas que ya no utilizaban, las iban a acomodar ahí. Realmente ya no tiene un uso muy industrial, las máquinas ya no funcionan, ya no hay ni una maquinaria ahí, ¿no? Solamente quedan los espacios vacíos, ¿sí? Algo muy característico de la fábrica, bueno, pues era su chimenea. Miren, aquí todavía se ve este pedacito de chimenea que quedó, porque en el terremoto del 85 pues se cayó el chacuaco, como le decían los obreros, ¿no? Aquí se ve este pequeño pedacito, nada más. Bueno, esta es la fábrica en la actualidad, ¿sale? Y nuestro barrio también en la actualidad. Vean, es enorme, es un espacio muy, muy grande.
Muchas cosas ahí se podrían hacer para rescatar este espacio. Pero bueno, es una larga historia la que tiene este lugar. Eh, Difícil de que se pueda reutilizar, ojalá se pudiera reutilizar, ¿no? Con estos proyectos de cultura que hay justo para rehabilitar espacios, este podría ser uno muy bueno. Sí, tiene varios espacios. Tiene una entrada acá atrás que podría tener acceso al Parque Fuentes Brotantes, ¿no? No solamente por la parte principal. Alguno de nuestros compañeros, un arquitecto, Ángel, él diseñó, de hecho, como parte de su tesis de licenciatura, todo un proyecto para reutilizar este espacio, ¿no? Y él tiene ahí muchas imágenes que reconstruyó, ¿no? Sobre este lugar. Bueno, este es el presente, esto es lo que es ahora, en la actualidad, la fábrica de la fama montañesa, ¿no? Y yo lo que les voy a pedir es que hagamos un ejercicio ahora para tratar de ver cómo es el pasado de este lugar, ¿no? Voy a cerrar esta presentación y les voy a enseñar otra cosa, ¿vale? Y les voy a enseñar justo lo que yo hice en algún momento como artista visual. Les voy a contar. Yo como artista visual, dentro de la carrera de artes, mi especialización es el dibujo y la pintura. Esas fueron como las ramas que yo me especialicé. Y entonces decidí hacer un ejercicio de reconstrucción de este espacio. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo era este lugar? Habíamos conseguido algunas fotografías de los obreros, de mis abuelos, bisabuelos, del espacio, pero siempre eran fotos como las que ya han visto, ¿no? Con Selene y con Silvestre, ¿no? De grupo, con la música. Pero mi pregunta era, bueno, ¿cómo era ese espacio? ¿Cómo era la fábrica? Porque, ojo, yo soy de una generación que ya no trabajó dentro de la fábrica y no conocíamos, mi generación no conoció ese espacio por dentro. Yo nunca entré, más que a la parte donde estaban las bodegas donde vendían tela, cuando funcionaba, pero de ahí no pasé. Nunca entré a los salones, nunca fui más allá de la capilla. Sí, era un espacio totalmente desconocido para mí. Entonces lo que yo hice fue reconstruir este espacio a través de los recuerdos de los obreros, por medio de imágenes, por medio de narraciones, ¿no? Entonces les voy a enseñar una reconstrucción que hice de lo que pudo haber sido la fábrica de la fama montañesa, ¿no? Aquí está. Entonces, no tenemos, tenemos problemas, nos vamos a salir. ¿Me continúa? No, sí, adelante. De hecho, decía que va a ser ilimitado el tiempo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí vemos una reconstrucción que hice imaginaria, digamos, de lo que fue en un principio la fábrica de la fama montañesa, ¿no? Aquí vemos otra vez el Ajusco, aquí está Xitle, ¿no? Lo que vimos al principio de nuestra presentación. Aquí está la fábrica con su chimenea. La fábrica era prácticamente como una hacienda, ¿no? Tenía sus talleres en la parte trasera, tenía su capilla, como ya les comenté. Este es el molino, ¿sí? Que hay en Camisetas, el molino. Primero fue el molino, luego fue la fábrica. La puerta principal, aquí podemos ver el kiosco, la plazuela. Esta es la entrada de la fábrica. Todo esto lo hice a partir de la reconstrucción con los obreros y con la plática con ellos, ¿no? Ir imaginando cómo eran estos espacios de trabajo. Como pueden ver, era muy pequeña. Esto estamos hablando de 1831, ¿no? Eh, y entonces los espacios de trabajo realmente eran tres grandes naves. La primera era esta era la segunda nave, la de acá atrás, y este era el lugar administrativo, digamos, la capilla y las bodegas. No era tan grande como lo vimos en la actualidad, ¿no? ¿Qué tenía de característico en esta pequeña reconstrucción que les estoy enseñando? Bueno, pues aquí estaba la entrada y esta parte de aquí, voy a ver si me puedo acercar, ¿sí? Era eh, uno de los elementos que me llamaban a mí mucho la atención y que creo que acá que también a mucha gente, que es la turbina. Miren, aquí está la plazuela, aquí está la entrada principal y esta es la turbina. Sí, era una turbina de 22 metros de diámetro, o sea, una rueda gigante que movía
toda la maquinaria dentro de la fábrica. La fábrica prácticamente era un mecanismo gigante, ¿sí? Era un relojote. Ajá. Esta es la turbina que estaba en la parte de enfrente de la fábrica y tiene una lógica porque el agua, como les enseñé hace rato, que entraba por aquí atrás, en medio de estos dos edificios había una especie de acueducto que todavía existe. Y entonces el agua entraba con mucha velocidad y cuando llegaba a esta zona de aquí, caía, y el agua movía esta gran turbina, ¿sale? Y movía toda la maquinaria que estaba por dentro de este gran salón, que este es el salón de tejido, ¿sale? Aquí había una fosa muy grande y esa fosa llevaba el agua, para los que conocen, aquí está el kiosco y atrás del kiosco hay un barranco, ¿no? Que nosotros le llamamos el cárcamo. Bueno, todo el agua de la fábrica salía por ese cárcamo, por eso se llama así, ¿no? Eh, y bueno, esta es una pequeña imagen que nos puede dar como una idea de cómo era este espacio. ¿Sí? Esta es una reconstrucción imaginaria, pero vamos a ver realmente cómo era la fábrica. Y esto lo hemos logrado porque justo en esta investigación que yo realicé, pues me encontré con muchos materiales, ¿no? Y entre esos materiales, pues hay fotografías. Entonces, miren, les voy a enseñar esta fotografía. Esta fotografía más o menos es de los 50. Esta fotografía ustedes la pueden encontrar en el archivo de la compañía ICA, de la Fundación ICA. ICA, la empresa que ha construido pues, grandes cosas aquí en México. En los años 50 fotografió toda la Ciudad de México. Y miren qué sorpresa, ¿no? Pues aquí podemos ver justo cómo era la fábrica de la fama. Vamos a acercarnos. ¿No? Aquí está. Yo creo que aquí se puede ver un poquito más claro lo que les había dicho. Miren, esta es la parte trasera de la fábrica. Y aquí se puede ver un poco el acueducto. ¿Sí? Este es el acueducto. Aquí todavía se alcanza a ver un pedacito del acueducto. Aquí entraba por esta zona. Aquí había un depósito de agua muy grande donde entraba. Y el agua entraba entre estos dos edificios de aquí. ¿Sí? Esos dos edificios son, aquí está el taller o el salón de tejido. Este de aquí. La chimenea. Por aquí estaban las cardas. Hay que entender que el proceso de tejido es bien interesante, ¿no? Primero hay que traer el algodón en bruto, luego hay que limpiarlo, eh, con las cardas se va estirando el hilo, se va separando, y luego es un proceso, yo creo que el ingeniero nos podría ir explicando mucho mejor, él conoce perfectamente todo el proceso, pero es estirar y torcer el hilo hasta crear hilos muy finos, ¿no? Todo eso pues se necesitaban espacios muy grandes justo para poder hacer eso, y luego ya que teníamos el hilo, pues había que tejerlo, ¿no? Entonces este es el salón de tejido y aquí estaban los de hilados. Aquí está la fábrica, digo la chimenea. Aquí podemos ver, por ejemplo, la entrada otra vez. Aquí vamos a ver si la podemos ver con más claridad. Ahí está. Aquí está el kiosco, nuestro kiosco, que aún sigue en pie. Esta es la entrada de la fábrica. Aquí está la turbina. Esta es la turbina, que se alcanza a ver, está tapada. ¿Sí? Y esto de aquí, estas casitas que nosotros vemos aquí, este es lo que se llamaba antes el barrio chino, que después se reubicó. Aquí está justo la esquina, aquí enfrente, esto sería la iglesia, ya no, en esta época todavía no estaba construida la iglesia. Aquí estaba la toma de agua, que aún existe. Esta era una escuela de los obreros. Vamos a dar un paseíto por acá, aquí están fuentes brotantes, ¿no? Justo, aquí está la caída, esta parte de aquí boscosa es el cárcamo, para los que conocen fuentes brotantes, ¿no? Aquí está el cárcamo, este edificio de aquí es justo el molino, ¿no? Donde viven todavía algunos amigos nuestros, vecinos, ¿sí? Aquí estaba la zona arbolada, sí, y aquí está la huerta de la fábrica que les decía, ¿no? Es decir, esta parte de aquí que les había comentado al principio, donde están estas canchas, miren, aquí todavía se ve hasta las porterías, estas de básquetbol, creo, miren, aquí está, sí, una, dos, aquí están las porterías, una y dos,
Sí, este espacio es ahora el estacionamiento de la fábrica, digo, perdón, de la Comercial Mexicana, y donde está la huerta de la fábrica, que era esta zona boscosa de aquí, ahora es la Comercial Mexicana, ¿no? Aquí estamos en los años 50. Vamos a ver otra imagen. Esta es otra fotografía que está de sur a norte, ¿no? El sur está aquí arriba y el norte estaría abajo. Igual, ¿no? Ay, perdón, perdón. Ahí está. Eh, Veamos otra vez los espacios de la fábrica. Sí, en esta época, esto es casi original, ¿no? De cuando era en 1831 la fábrica, ¿no? La capilla otra vez, que es lo que podemos reconocer inclusive hoy en la actualidad, ¿no? La capilla, las bodegas, como les enseñé, el salón de tejido, sí, de hecho hay algunas fotografías donde se ven a obreros enfrente de estos espacios, miren, aquí están las ventanitas, aquí había una fuente muy grande en la entrada de la fábrica, aquí se alcanza a ver, sí, esta era la zona administrativa, ujú. Aquí estaban las casas de los obreros en esta zona boscosa, ¿se acuerdan que se las enseñé? Eh, la chimenea, ¿no? Completa, ¿sí? Nosotros vimos nada más hasta aquí, pero aquí está la, la chimenea. Y bueno, yo creo que uno de los grandes descubrimientos que pude yo hacer en esta investigación fue encontrarme, por ejemplo, con este material, ¿no? Eh, Fotográfico, es como viajar en el pasado, ¿no? Bueno, pues este recorrido eh, pues era muy emocionante para mí porque pude entender cómo era este lugar que tanto me habían platicado los obreros. Sin embargo, lo que vemos es el afuera, pero cómo era por dentro la fábrica, ¿sí? Cómo eran esos telares, cómo eran las maquinarias, cómo era ese espacio por dentro, pues era un lojote, como les dije, era una gran maquinaria. Eso, pues, fue lo que yo hice como artista visual. Y vamos a hacer un segundo viaje. Entonces, un tercer viaje, digamos, ¿no? El primero fue nuestro mapa actual, luego vimos esta fotografía, este sería nuestro segundo recorrido. Y ahora vamos a ver la fábrica por dentro. ¿Sale? Para hacer eso, lo que yo hice fue platicar mucho, platicar sobre todo con los obreros, ¿sí? Platicar y tratar de entender eh, el espacio como ellos me lo platicaban. Entonces les voy a enseñar esto de aquí. ¿Va? Aquí hay un pequeño planito que hice alguna vez con alguno de los obreros, ¿no? Aquí están otra vez, vamos a ver, este es un dibujo que ellos me hicieron, de hecho. Aquí está la capilla, esta es la zona de la turbina, miren, aquí pueden ver, aquí está la fuente, ¿no? Aquí está nuestro molino, y bueno, esto es un poco lo que yo intenté hacer, ¿no? Aquí nos cuenta cómo es que en el 98 cerró sus puertas la fábrica, ¿no? Y lo que yo hice fue una serie de dibujos y pinturas que representaban el interior de esta fábrica, utilizando únicamente los recuerdos de los obreros, ¿sí? Entonces vamos a darle clic. Espero que funcione porque esto es muy viejito, esta es una presentación muy viejita que yo tenía. Vean, este es el salón de telares, ¿no? Entonces uno puede estar aquí y de repente, paz, ¿cómo era el interior? ¿Qué era lo que a mí me interesaba hacer, no? Pues este era el interior de los telares, ¿no? Estos son los dibujos que yo hice con los obreros, estos eran los pequeños telares que se utilizaban para tejer el algodón y crear manta. Este es como un recorrido por dentro del salón de telares, ¿sí? Este es un dibujo que hice con ellos. Ellos me iban diciendo cómo era ese espacio y yo lo iba dibujando, ¿no? Eh, de hecho, cuando yo entré por primera vez a la fábrica, pues yo pensaba que era un lugar mucho más grande y amplio, de altura, por ejemplo. Y no, era chaparrito, no era tan alto. Aquí podemos ver los telares, las poleas, ¿no? Aquí había un mecanismo que venía desde la turbina para mover cada uno de los telares. Em, y vamos a ver si se puede dar el recorrido por los distintos. Ahí está. Algunas de las pinturas que hice.
justo de estos espacios. Estos ya son telares eh, eléctricos, ¿no? Algo que me comentaban los obreros era el calor, la temperatura que se sentía ahí dentro, ¿no? Entonces eso lo traté de representar con la pintura. Ujú, aquí están los pequeños telares, ¿no? Y también con el tiempo fueron pasando varias cosas. Por ejemplo, me di cuenta de que estos telares no están en esa dirección, sino que al contrario tienen que ir de frente, ¿no? Uno del otro, para que funcionen correctamente. Eso ya lo vi con el tiempo, pero pensemos que es una reconstrucción hablada, ¿no? No hay fotografías. De hecho, yo uno de estos telares lo vi últimamente en mis viajes que he hecho como maestro de artes y vi un telar, justo un telar como estos, igualito, en Tlaxcala, ¿no? En la Escuela de Artes de Tlaxcala, que era una fábrica de textil en Apizaco, en Apizaquito. Y ahí tienen un telar, entonces fue la primera vez que lo vi, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, pues sí se parecen, ¿no? Sí son muy parecidos. Bueno, esta es otra de las pinturas, ¿no? Miren, 2006. Ujú. Em, Vamos a regresarnos un poquito más. Ahí está. Aquí está, por ejemplo, la chimenea, ¿no? Que también era como un lugar importante para mí. Em, Vamos a ir a otro espacio. Miren, aquí están, por ejemplo, las cardas. Las cardas son estas máquinas que tienen como púas, son unos rodillos muy grandes, donde meten el algodón crudo para irlo limpiando y quitarle las impurezas al algodón, ¿no? Entonces, esta es una reconstrucción de ese espacio también. Vamos a ver qué otro espacio había. Entonces aquí era muy interesante porque justo para entender el proceso de hilado y de tejido, el material entraba por la parte de aquí atrás. Tenía que entrar el algodón justo al batiente y a las cardas para después pasar al hilado, que ya era la última parte del proceso, que era en esta zona de aquí. Vamos a ver los estiradores, ¿no? Donde se iban estirando, como les digo, estos hilos, ¿sí? Para crear los julios que luego se iban a meter en los telares. Ujú. Todo esto lo hice con los recuerdos de los obreros, ¿no? Son imágenes prácticamente mentales, no buscan ser exactos, no buscan una, ¿cómo los podría decir? Una exactitud histórica, ¿no? Ni antropológica ni arqueológica, sino más bien lo que buscan es una reconstrucción, una idea imaginativa, ¿no? Una imagen de este lugar. Aquí está la capilla, ¿no? Siempre hay fotos de la capilla por fuera, de los obreros, posando enfrente de la capilla, pero pues cómo era la capilla por dentro, ¿no? Esta es la fachada, un poquito la reconstrucción de la capilla. Les comento que ahora que soy maestro de artes, pues he podido ir a otros espacios y justo en Apizaquito, donde está el Centro de las Artes de Tlaxcala, que es otra fábrica gemela a la de la Fama, pues tienen su capilla intacta, ¿no? Entonces ya veo la dimensión de la capillita y bueno, pero eso es hasta esta fecha, ¿no? Les estoy contando que esto lo empecé por ahí del 2004 y me tardé 10 años en hacer esta especie de reconstrucción del espacio y de entenderlo, porque pues yo no conocía nada del espacio, ¿no? Yo solamente, para mí era una barda enorme ese lugar y ya. Y sabía que mis bisabuelos habían trabajado ahí, pero nada más. Vamos a ver qué otro espacio hay por aquí. Los telares, ¿no? Ah, ya se los había enseñado, la zona de telares, ¿no? Que eran unas máquinas muy pequeñitas, ¿no? Realmente son muy pequeñitas, del tamaño de un escritorio casi, ¿no? Son máquinas muy interesantes. Vamos a ver qué otra cosa hay por aquí. Telares. Bueno, hasta espacios como estos, ¿no? Como las letrinas. Todo esto es una especie de narración que me iban contando los obreros, ¿no? Y entonces a mí me interesaba mucho como ir apuntando en una especie de reconstrucción visual con mis dibujos esos lugares que ellos me iban comentando, ¿no? Que me iban platicando. Aquí está el engomado, ¿no? Que eran máquinas muy grandes que se necesitaban para engomar
el hilo, porque una vez que ya tienes todo el hilo listo, necesita tener una preparación especial para que pueda aguantar el tejido, ¿no? Entonces hay que engomarlo, ¿sí? De hecho, yo también aprendí, por eso les digo que este proyecto también es un proyecto educativo, porque para mí fue aprender de los obreros cómo era este espacio y cómo funcionaba, ¿no? Y ahora mi labor como artista es mostrar también a la gente que ve este tipo de trabajo cómo era ese lugar, ¿no? Y se sigue reproduciendo este ejercicio pedagógico, ¿no? De educación de la memoria. La chimenea. Vamos a ver la chimenea, creo que ya se las había enseñado, pero vamos a verla. Esta es una, fíjense, esta, por ejemplo, estas reconstrucciones, todo esto que están viendo ustedes en dibujos y en pinturas, es antes de que yo viera las fotos de Ica. De hecho, el descubrimiento de las fotos aéreas de Ica fue mucho después, perdón, fue casi el final del proyecto, ¿no? Entonces, las imágenes mentales que yo tenía de la fábrica son estas. Estas son las imágenes que yo tenía en mi mente, ¿no? Estos espacios casi como dibujos transparentes, era lo que yo tenía en mi mente cuando los obreros me platicaban sobre ese espacio, ¿no? La turbina es un gran cuadro que tengo acá, que yo espero que algún día, cuando ya se logre lo del museo comunitario, estén ahí toda esta obra, ¿no? También eso es como parte de la propuesta, ¿no? Que toda esta obra, todos estos dibujos, fotografías, presentaciones, son parte de ese museo comunitario, ¿no? Pues aquí podemos ver la dimensión de la turbina, ¿no? Aquí hay una persona arriba, vean. Era realmente una maquinaria enorme, ¿no? Muy, muy, muy grande, que movían las máquinas, ¿no? Justo en Apizaco vi también el espacio de su turbina y vi el acueducto. Ellos todavía rescataron su acueducto, está en pie, está la tubería, ya no tienen la maquinaria de la turbina, pero sí el foso donde caía el agua, ¿no? Entonces para mí ha sido como muy interesante ir reconociendo estos lugares, ¿no? También en estos viajes. Y bueno, este es un cuadro, este es un óleo, este es muy grande, este mide 1,22 por 1,78, ¿no? Casi 2 metros de alto. Es un cuadro muy grande que hice sobre la turbina. El engomado creo que ya lo vimos, la chimenea, los estiradores, así ya vimos los estiradores, el batiente, ¿no? Que es otra vez, son estos procesos, ¿no? De ir estirando y limpiando el algodón. De lo que se trata justo es eso, limpiar el algodón, quitarle toda la basura que trae, estirarlo y trenzarlo, estirarlo y trenzado. Entre más procesos de trenzado y estirado haya, es más fino el hilo, ¿no? Y la segunda parte del trabajo, aquí lo podemos ver yo creo que más claro, toda esta zona es para limpiar y estirar el hilo, y ya la zona de los telares es para tejerlo, ¿no? Donde están los telares. Ujú. Em, ¿Qué más se encontró dentro de esta investigación que yo propuse como artista visual? Pues también me encontré cosas como los archivos fotográficos de las personas, ¿no? Vamos a ver si vemos aquí algunas fotos, ¿no? Eso también ha sido como muy rico, ¿no? Ha sido un aprendizaje muy grato conocer la historia de nuestra comunidad. Eh, ¿Y para qué platicamos sobre la memoria y cuál es el objetivo de reconstruir estos recuerdos? No es para regresar a un pasado, ¿no? Creo que eso lo he tenido muy claro justo con esta investigación y con mis compañeros del grupo Artecon. No se trata nada más de reconstruir por nostalgia, sino es para entender nuestro presente y poder construir un futuro. Y creo que ahorita, en estos momentos tan complicados que nos tocó vivir, en este cambio de paradigma del mundo, donde tal vez no se vislumbra un futuro, creo que estos ejercicios de memoria nos sirven para construir nosotros un futuro, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas fotografías de la comunidad, ¿no? Aquí está dentro de la entrada de la fábrica, otro espacio muy, muy emblemático del lugar que es la Piedra Encantada, ¿no? Aquí podemos ver la vida cotidiana de los obreros, que era una vida muy fuerte, muy difícil, muy pesada. Eh, Deportes como el béisbol, la música,
¿sí? La banda de guerra de la fábrica, mi bisabuelo anda por aquí, era parte de la banda. La pulquería Me Siento Firpo, ¿no? Estos espacios que fuimos encontrando, ¿no? De la vida obrera, ¿no? Aquí hay algunas fotografías. Estas son unas fotografías de cuando se construyó la escuela José Azueta, ¿no? Que también es otro de los espacios muy importantes de la, del barrio. Esta es una pieza que hice con unos proyectores de diapositivas, ¿no? Que alguna vez mostré en alguna exposición, ¿no? Justo jugando con estas imágenes. De hecho, esos proyectores pues ya son una reliquia, ¿no? Estos ya no se pueden utilizar porque ya casi no hay. Es un juego de espejos que hice con algunas fotografías del barrio. Y este fue un ejercicio que hice hace muchos años, muchos años, por ahí del 2004, quizá 2005, con uno de nuestros personajes emblemáticos del barrio, que era Don Chencho. Don Chencho fue mecánico, ¿no? Y en una de esas le dije, oiga, Don Chencho, pues yo quiero ver de qué tamaño son las máquinas, ¿no? Y justo esta exposición fue ahí en Tlalpan, en la casa de la UAM, que está en el centro de Tlalpan, y nos dieron chance de rayar la pared. Y lo que le dije a Don Chencho es que me enseñara cómo era el tamaño real de una de estas máquinas, ¿no? Y entonces yo iba dibujando y Don Chencho me iba diciendo cómo eran estas máquinas. Entonces fue como un primer ejercicio que hice en alguna ocasión. No sé si haya más. Sí, aquí están. Es un telar, por ejemplo, ¿no? También el tamaño de los telares, ¿no? Yo no sabía de qué tamaño eran esos telares. Vamos a ver si hay más fotografías. No, creo que ya no hay más fotografías en esta presentación. Y bueno, otra de las cosas que pude yo también rescatar en esta investigación de la memoria fue el lenguaje de señas que usaban los obreros dentro de la fábrica, porque hay que recordar que la fábrica, el ruido era muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de 110 decibeles. Hay que recordar que nuestro oído, el sonido que soporta son 80 decibeles, ya más arriba de eso es peligroso, ¿no? Entonces muchos de ellos vivieron 40, 50 años trabajando con ese sonido todos los días, ¿no? Y muchos de ellos, pues desafortunadamente perdieron el oído, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la única forma de comunicarse era por medio de un lenguaje de señas, que es bien interesante porque este lenguaje de señas no tiene nada que ver con el lenguaje de señas de sordos, para nada. Es un lenguaje propio de los obreros, ¿no? Es su propio lenguaje. Ujú. Y es un lenguaje que todavía lo usan algunos señores grandes, ¿no? Para comunicarse. Y que muchos obreros lo utilizaban, inclusive se comunicaban, ¿no? Por ejemplo, obreros de Puebla, de Tlaxcala, lo utilizaban en sus fábricas, porque muchos obreros viajaban en estas fábricas, ¿no? Un rato estaban trabajando en Puebla, otro en Tlaxcala, otro en La Fama, y entonces ese lenguaje lo compartían. Entonces voy a tratar de ponerles un pedacito de este lenguaje de señas para que lo puedan ver. Lo rescaté en un video hace algunos años y se los voy a mostrar. Es un videíto. Permítanme, dejen ponerles el sonido porque también el sonido es muy importante. Ahí está. Vamos a oír un pedacito de este lenguaje de señas de los obreros.
Bueno, ese es el diccionario de señas, ¿no? Que hice con don Oscar, que es mi vecino también, ¿no? Que también trabajó dentro de la fábrica. Y ya para terminar este pequeño recorrido que hicimos, les voy a mostrar, pues, dónde pueden ver parte de esta investigación, porque, bueno, también como parte de estos procesos, tanto de investigación, artístico, tiene que tener una difusión. Y bueno, obvio, ¿no? El Museo Comunitario ha sido parte de este proceso de difusión. Yo tengo un sitio web, se los voy a compartir. Aquí está. Ustedes lo pueden encontrar en internet, de Rodríguez. Y aquí hay algunos de mis trabajos. Y obvio, el de los primeros trabajos que tengo es justo el de la fábrica de la fama montañesa, ¿no? Aquí están los dibujos, ustedes pueden ingresar aquí. Este fue de los últimos trabajos que hicimos, se los voy a enseñar para cerrar. Pues este trabajo ha viajado en algunos lugares, se fue a la Bienal de La Habana en el 2009 y pues en el Museo Universitario, el MUAC, nos invitaron a participar ahí, haciendo un ejercicio como el que hacíamos de dibujar. Entonces, este dibujo que ustedes ven aquí, igual, fue en colaboración con los obreros, con don Toño, con don Oscar, don Chencho. Sí, aquí está el dibujo que terminó construyéndose en ese momento. Con ellos fue casi una semana o 2 semanas de trabajo, sí, que hicimos ahí. Ahí está todavía don Amarillo. Ujú. Aquí está don Toño, ¿no? Que me iba explicando cómo eran las máquinas. Yo ahí todavía no conocía las máquinas en vivo, ¿no? Todo eso lo tenía en la mente, ¿no? Y en dibujos, justo, ¿no? Como está aquí. Y este fue el resultado. Bueno, pues este sitio ustedes lo pueden consultar, todavía está aquí arriba. Ahí pueden ver parte de mi obra, como les dije. Inclusive pueden encontrar algunos textos, ¿no? Como les dije, yo también soy mm, educador, soy maestro de artes. Aquí hay algunos links donde los pueden dirigir. Algunos textos, por ejemplo, habla justo sobre la historia del barrio, ¿no? Este texto de aquí. Aquí también hay un texto que escribí sobre la historia de la fama como proyecto de arte en este de aquí. Y bueno, ahí los pueden ir revisando. Y bueno, Selene, creo que eso sería todo. Para terminar, vamos a regresar al principio, ¿sale? Vamos a regresar aquí a nuestro mapa actual, ¿no? Entonces, pues como les decía a mis alumnos, ¿con qué nos vamos a quedar el día de hoy? Pues una forma de entender la mirada de las personas de una época es mirar sus mapas, ¿no? Y este mapa, ¿no? Que tenemos aquí, que es el mapa de nuestra actualidad, ujú, pues es la mirada que tenemos nosotros. Nosotros podemos ver ahora desde lejos, casi podemos salirnos del planeta y poder ver este pequeño lugar, ¿no? Que es un barrio obrero en medio de una delegación, en medio de una gran ciudad, ¿sí? Que está en medio de este país, ¿no? Y bueno, pues con esta imagen me despido, chicos. Si quieren comentar algo, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, profesor. Pues para pasar a la parte de comentarios, también les agradeceríamos que activaran sus cámaras porque así va a ser igual más fácil eh, hacer nuestra ronda de comentarios, de opiniones o de preguntas al profesor Idaid. Estamos con esto, pues realizando este tema que nosotros le llamamos paseos culturales y justamente hemos tenido la oportunidad de hacer recorridos, como decía el profesor Idaí, de botánicos, recreativos, culturales, a las instalaciones. De hecho, el año pasado armamos un grupito interesante para entrar a la fábrica en Día de Muertos, bueno, solo a la primera parte, a la entradita, ¿no? Y por ahí andaba Ángel, Ángel Barajas. ¿Por ahí Ángel? Ah, pues un saludo, Ángel. Aquí está. Aquí está. Entonces, pues es como una visión muy interesante, otra forma de verla. ¡Ay, el Ángel!
otra forma de ver la historia. Y bueno, Ángel también tiene un trabajo que si en algún momento lo Estaría muy bien verlo. Lo vamos a hacer. De una vez te vamos a comprometer, arquitecto Ángel Barajas, bienvenido, para que podamos compartir con todas las personas ese genial trabajo que también tiene, inspirado en la Fábrica de la Fama. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ya dijo que sí, ya dijo que sí. Porque es toda la parte que como arquitecto hizo el levantamiento y bueno, no sé si pues, al rato contaremos esa anécdota, ¿no? De cómo se logró ese levantamiento y con quién se entró y todo, que también don Toño fue nuestro cómplice para entrar con don Chencho, apelando a la emocionalidad. Entonces, pues levanta su manita quien quiera hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia a lo que hoy Idaí nos mostró. Por aquí la mami de Rodrigo, primera manita levantada. Y también Vero. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, interesante el recorrido de la fama. Déjame decirte que yo fui asidua compradora de telas ahí. De cuando yo llegué a esta zona de Tlalpan, iba con mi madre porque ambas nos gustaba confeccionar ropa. Y la de verdad es que era un placer y una delicia ir a la fama. Y en alguna ocasión nos dejaron entrar al pasillito que está a un costado de donde estaban los mostradores que atendían al público. Entonces a mí se me hace esa zona así como que media mágica, muy padre. Entonces, wow, los felicito, muy bien llevada, muy bien platicada, muy bien documentada, así que además, una extraordinaria labor por parte de todas ustedes. Felicidades, muchas felicidades. Gracias. Profesora, gracias, Vero. profesora. Vero y luego don Toño, que son las primeras manitas que vi levantadas y luego vamos a la segunda ronda. Adelante, maestra Verónica Briceño. Ya Hola, hola. Hola, buenas tardes. Pues Hola. yo no tenía levantada la mano, pero pues aprovecho el espacio para felicitarlos. Muchas gracias, Selene y Silvestre. Llegué corriendo a ver la última parte de la intervención. Espero que esté grabada, veo que se está grabando y que se pueda transmitir más adelante para conocer todo el proceso. Súper interesante, o sea, yo siempre que veo cualquier actividad que ustedes realizan, ya sea aquí o de manera presencial en algún momento, pues siempre es súper interesante, súper agradable ver que no bajan la guardia, que siguen ahí, ¿no? Y no sé, tal vez ahora justo creo que Silvestre veía un poco lo que hacíamos, lo que estamos haciendo con el archivo de Milpalta, y me parece que ustedes tienen un material súper interesante que también habría que buscar la manera como de poderlo ya digitalizar, sistematizar y poder como difundir como un todo, ¿no? Porque de repente recopilamos documentos, fotografías, pero siempre se queda como yo creo que de un acceso todavía limitado, ¿no? O sea, como que sigue siendo parte del colectivo que lo trabaja, ¿no? Como de esa parte, y a lo mejor ya habría que pensar dar un paso más allá para que ese material pudiera estar disponible para la investigación y además como para impulsar a que se sigan haciendo investigaciones sobre el lugar, ¿no? Decían por ahí, escuchaba al maestro David Rodríguez decir, no se trata solo de regresar a la nostalgia, ¿no? Sino de entender que somos parte de un proceso histórico. Y entonces, si nosotros seguimos invitando, no solo a hacer un trabajo de recuperación y de fortalecer nuestra identidad, sino también de generar procesos de investigación que a lo mejor nos lean de una manera distinta a cómo nos podemos interpretar nosotros, que somos de ahí, que es muy interesante. Entonces yo los invitaría a que piensen en ese otro paso, que pueda ya ser un material de mayor accesibilidad, pero con fines de investigación, ¿no? Con fines de investigación y pues nada, los felicito y bueno, pues aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al ingeniero Antonio Espinosa, bueno, decirles que sí, justo esta actividad es para impulsar el proyecto que siempre traemos aquí del Museo Comunitario, tal vez este año diferente y las personas que nos estamos conociendo apenitas,
pues no tuvimos la oportunidad de una exposición colectiva en la plazuela, en el kiosco, que es algo que nos gusta y disfrutamos mucho, pero bueno, hay otras formas. Y también comentarles que ahorita estamos participando con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y entonces tenemos una serie de actividades que hemos desarrollado en acompañamiento a la Secretaría de Cultura, que ha sido una forma también para poder impulsar esto, ¿no? De la participación colectiva comunitaria. Los talleres de las niñas, de los niños, la creación, las exposiciones, pues son parte de este trabajo, que pensamos que es muy buena idea por ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Ahí están los recursos que las y los ciudadanos podemos ejercer para estar también moviendo y activando la cultura y el arte. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, nada más quería hacer un comentario, un recuerdo que me llegó ahorita escuchando a Idaid platicar del proceso de las pinturas y de... me acuerdo, y perdón que me meta yo como autorreferencia a la anécdota, yo en esos momentos estaba muy preocupado por sacar un levantamiento de la fábrica y poder hacer planos para entregar mi trabajo. Entonces me comentaron de un chico que estaba haciendo una reconstrucción de la fábrica, el cual era Idaid, y yo en ese momento, y con mi visión corta y mis prisas, dije, pues si está haciendo una reconstrucción de la fábrica, que me pase su archivo, ¿no? O sea, yo ingenuamente creí que estaba haciendo un plano o un levantamiento arquitectónico, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Pues qué tonto, ¿no? Porque cuando me enteré y Daid me explicó de viva voz el proceso, pues me fui para atrás. O sea, la verdad es que es un trabajo que tiene una gran valía por algo que ningún plano y ningún modelo 3D va a poder representar. Si bien los planos que tenemos nosotros ahí para hacer este trabajo de la fábrica representan medidas, representan exactitud, representan detalle constructivo y gerencia de los espacios, pero lo que nunca va a poder representar un plano o un modelo, y el trabajo de Idaid sí, fue una cosa que una vez me comentó. Le pregunté sobre esta representación a gran escala en el Museo del MUAC, allá por 2009 o 2010, no recuerdo, y entonces estos planos tenían unas líneas bastante grandes, bastante caóticas, representadas alrededor de los dibujos, y lo que Idaid me dijo es que lo que quería representar era el dinamismo, el ruido y el calor que se vivía dentro de la sala de telares, ¿no? Entonces creo que es una parte importantísima de sus trabajos, que no solo representan el objeto, sino que representan la forma en la que se vivía en esos espacios. Generan una atmósfera con los colores y con las líneas que estaba haciendo, y eso es algo que, repito, ningún plano va a poder representar, y la atmósfera es, al final del día, lo que cada espacio arquitectónico vivible debe de representar y debe de dar a los ocupantes de dicho espacio. Eso es todo. Muchísimas gracias, arquitecto Barajas. Ha sido un trabajo de muchas personas y muy valioso. Qué bueno que ahora Idaid nos está poniendo a activar muchos recuerdos, que también nos vamos a quedar en el pasado. Esto nos sirve para fortalecer lo que queremos hacer en el presente y para lo que sigue. Buenas noches, yo quiero dar las gracias por la invitación que me hizo, y es muy interesante conocer, saber. Yo viví por allá por Peña Pobre, llegué como por el 70, porque yo soy de Tláhuac, de allá de Mixqui, pero realmente pues todo eso es mucho que aprender, porque ya tengo 50 años viviendo aquí en Tlalpan. Entonces realmente esto es muy interesante saber de la cultura y de todos los lugares que tenemos, que a veces no sabemos, ¿verdad? Y esto, pues, esta difusión es interesante. Muchas gracias por la invitación. Los felicito. Gracias. Gracias, Estela. Se están abriendo, aquí el maestro Idaid está abriendo muchas puertas para que sigamos hablando en el presente, y habrá un momento de que nos cuentes algo sobre Peña Pobre, que es otra de las fábricas de Tlalpan muy importantes, que hay mucho que decir. Tania, ¿quieres comentarnos algo? Sí, tú, ¿no? ¿Algo que decir? Te escuchamos. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la plática. La verdad es que estuvo muy interesante.
Y a mí me llamó muchísimo la atención el acueducto, la cuestión del acueducto. Quería preguntar si tienen más datos sobre él, porque sí me parece que es un elemento como muy importante, justo de la fábrica. Maestro Idaída, ¿algo que quiera comentarnos? Sí, es un acueducto pequeñito, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que era una tubería prácticamente por donde entraba el agua. Bueno, pequeñito, pensando en un acueducto de los grandes, ¿no? O sea, no pensemos que era un acueducto como el de Querétaro, ¿no? Sino que era un canal donde iba el agua, iba entubada prácticamente para llevar el agua a la fábrica. Ese espacio, bueno, ese lugar, esa construcción más bien, aún existe y está bajo las capas de la fábrica. Hay que pensar que la fábrica también es una especie de sándwich, ¿no? De construcciones. Entonces, conforme iban ampliando los espacios de la fábrica, se iban cambiando, se iban modernizando, iban quedando capa sobre capa de construcción, ¿no? Entonces, ese acueducto hay pedacitos, ¿no? Que todavía se alcanzan a ver por fuera de la fábrica y por dentro de la fábrica también, ¿no? De hecho, el espacio donde estaba la turbina, que es donde desembocaba toda esa agua, aún está ahí, ¿no? Está lleno de escombros, supongo, cuando lo rellenaron, pero esos espacios están ahí, ¿no? Y todavía hay pequeños pedazos que se pueden alcanzar a ver del acueducto. En algunas caminatas, de hecho, tú puedes ir a Fuentes Brotantes, hacer ese recorrido y vas a ver ahí, pues se ve todavía el túmulo, ¿no? Del acueducto, un pedacito así que se alcanza a ver en algunos lugares, ¿no? Pero ahí están esos espacios, ¿no? Muchas gracias. El arquitecto Barajas quisiera comentar algo sobre ese acueducto, si hay alguna cosa en sus investigaciones que haya encontrado. Pues de hecho no. De hecho es una de las cosas que me hace falta por dibujar. Entonces igual estaría bueno que me platicaran más o menos como para poder plasmarlo en el plano general. Pues sí, justo es el caminito que se alcanza, ¿te acuerdas? El caminito que está a un lado de la barda de Fuentes Brotantes, ahí a un lado está la brecha, de hecho sigue la brecha, ¿no? El acueducto. Entonces, pues sí, ahora que podamos salir, estaría padre a dar otra vez ese recorrido por donde está el acueducto, ¿no? Y comentar también que para el presente, muchas gracias por esos comentarios, arquitecto, ya nos estamos dejando tarea pendiente. Por supuesto que también en el presente seguimos teniendo mucho interés de que los dueños de la fábrica nos digan, tomen esta fábrica y ustedes háganse cargo de ella. Simplemente su mantenimiento mensual me imagino que debe ser increíble. No, la misma Comercial Mexicana no ha podido dar el mantenimiento, y esto es algo importantísimo que hay que decir. Ahora se está derrumbando. Hay partes muy importantes como la capilla que deberíamos ya tener un plan. Se aceptan ideas. En el camino hemos tocado diferentes puertas de gobierno para decir, señoras, cómprenlo, señores, exprópienlo, que nos lo regalen, porque nos interesa. Ya vieron, hay interés, y en ustedes también. Entonces sí podríamos, como asociación civil, aceptar esa donación. Se lo decimos a los dueños actuales, que si nos lo quieren donar, pues bienvenido será, porque hay especialistas con quienes podríamos hacer eso, y sobre todo la otra parte que ha mencionado Idaíd y también Ángel Barajas, y que no pudimos escuchar a don Antonio Espinosa, pero lo vamos a escuchar, que es la memoria, toda la parte importantísima de la vida obrera en todos esos años. Hay mucha historia muy interesante. Lo que decía Verónica, sí habría que tener un acopio. Alguna vez le dijimos a la Dirección de Estudios Históricos que por favor armara un fondo de todas las investigaciones, pero no hemos logrado cosas. Lo que sí seguimos logrando es esto: mantener la idea, el gusto, el interés. Gente tan importante como don Antonio Espinosa es fundamental para este equipo de trabajo, y hay más personas que se pueden interesar como ustedes. Entonces,
volvemos a refrendar el compromiso de una vez más de decirle a los 3 niveles de gobierno que hagan algo por esa fábrica, porque ahorita ya es urgente, porque hay partes que se pueden caer y sería una tristeza que la capilla se cayera. Ya hay una parte de los techos que ya vimos desde afuera que se está derrumbando. Entonces, si ustedes también tienen muchas influencias, por favor, en el gobierno, si tienen mucho dinero, y a lo mejor no lo tenemos, pero tenemos muchas ganas, entonces vamos a seguirlo intentando. Les pedimos que haya comunicación, que dejen sus datos. Hay diferentes maneras de contactar. Estamos por hacer una página, pero tenemos también en Facebook y en otros medios manera de mantener contacto. Y bueno, nos comprometemos desde aquí a seguir insistiendo en eso, porque un museo comunitario ahí sería maravilloso. Y esa es la idea, ahí está pendiente. Por lo pronto, como ha dicho la compañera Selene, estamos realizando todo esto alrededor, mucho trabajo con niñas, niños, jóvenes, con mujeres del barrio, y ahora con estos medios estamos pudiendo llegar a más personas, pero en el fondo de todo nuestro trabajo está la memoria. Y aprendimos también aquí a tener mucho orgullo, y hay algo importantísimo que han dicho aquí los compañeros, que la vida obrera era muy dura, muy problemática y demás, pero generaron historias muy interesantes. Y hay mucha historia, como nos ha mencionado Idaid, hay mapas, hay muchas fotografías, cada familia tiene archivo familiar, y eso lo vamos a seguir sacando, pero necesita un lugar más grande, un centro de investigación. Hay mucho, hay mucho que hacer. De 1831 a 1998 es mucho tiempo de vida obrera, y esas son muchas memorias, y algunos de nosotros tenemos esa sangre obrera que nos hace tener fuerza para seguirlo intentando. Entonces, en esas estamos. Si alguien quiere generar alguna otra pregunta, nos encantará. Y don Antonio Espinosa, por favor, te pido que nos des... Vamos a abrir la oportunidad, ya la teníamos pendiente, de hacer una entrevista para checar todos esos detalles y cosas fundamentales que él ha seguido encontrando, porque él sigue estudiando. Y él, siendo hijo de una obrera de esa fábrica de la fama que nació en 1900, nació a principios de siglo, doña Justa Hernández, él de una manera increíble logró, con el apoyo precisamente de su familia, ser obrero textil. Entonces es una historia muy importante que tienen que conocer. Tomen nota, por favor, chequen unos documentales que tenemos. Se llama Hice, Hilos y Telas. El título es un poco más largo, pero por ahí empieza: hice, hilos y telas, que es lo que hacían los obreros. Hice, hilos y telas con las máquinas de la fama. Son 3 documentales donde hay mucho de esta historia, y muchos de ellos los está conduciendo el ingeniero Antonio Espinosa. Pues yo creo que empezaríamos a despedirnos. Le agradecemos muchísimo al maestro Idaid Rodríguez todo lo que nos dijo, y hay más. Vamos también a comprometerlo para que haya más. También a mí me pasó que cuando andábamos en el barrio viendo quién estaba ahí, no nos conocíamos, viviendo en el mismo barrio, encontré que don Antonio Espinosa traía un pequeño dibujito de la fábrica, y yo le dije, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla! Cuéntame. Y me dijo, pues mira, el que lo hizo se llama Idaid Rodríguez. Y entonces lo anduvimos buscando por el barrio hasta que lo encontramos, y le propusimos trabajar, y desde entonces hasta ahora, eso pasó en 2006, 2005, y todavía seguimos haciendo cosas. Entonces, eso también se los quería compartir, pero sus dibujos nos hicieron prendernos muchísimo, y los planos arquitectónicos del arquitecto Barajas nos hicieron soñar. Ya veremos pronto
quedan invitados, les vamos a avisar para ver estas maravillas que ha hecho también el arquitecto Barajas, y a ver si lo hacemos combinado, como ven, ya nos pondremos de acuerdo. Sería muy bien unir estos dos tipos de imágenes. Les agradecemos muchísimo su presencia, muchísimo, de corazón. Agradecemos a Alfonso Rivera del equipo de Arte Consciente muchísimo también, y le paso la voz a la compañera Selene. Mira, llegó el gato del maestro Idaid, pasó por ahí, es una maravilla también. Pues no sé más bien si, profe Alfonso, para ir cerrando, un último comentario desde tu visión etnohistórica, ya para irnos despidiendo. Excelente. Sí, pues de hecho, justamente estaba viendo el trabajo de Idaid, nunca lo había visto, lo conocía nada más porque me lo contaban. Uno como historiador, pues siempre para presentar algo busca documentos, entrevistas, pero jamás a mí se me hubiera ocurrido que a partir de la memoria de los trabajadores puedes reconstruir un espacio físico, ¿no? Entonces, la verdad, me pareció muy interesante. Y sobre todo también el lenguaje me parece también muy, muy bueno, el lenguaje de señas. Solo ahí me surgió una duda, no sé si la sepas ahorita. Hubo una seña que era para 41 y esa no le encuentro como relación alguna. O sea, ahí si tienes ahí algo que nos puedas explicar, porque no entendí todo lo demás. Es muy bonita. ¿No? Pero lo del 41 era así como que, ¿y eso qué onda? Es muy bonita, de hecho, pues con esta si quieren me voy despidiendo. El 41 tiene que ver con los 41 de Porfirio Díaz. El 41 es como les decían a los homosexuales. No sé si conozcan esa historia de los 41, ¿no? De hecho, acaban de sacar ahorita una película sobre esa historia, ¿no? Sí. Ya, con razón. Uh-huh. Sí, porque era el único que no entendía así de, ¿y ese qué onda? Y me encantó una cosa era como tomar y otra cosa era como el pulque, ¿no? Te limpias la baba del pulque. Claro, estaba genial. La bueno, verdad y algo que faltó, fíjate que nunca pudimos, que creo que ya para las nuevas generaciones podrían ir rescatando también, que es muy bonito, son los nombres de los apodos de los obreros, porque todos tenían un apodo, ¿no? Entonces había desde el violín, la viola, el violonchelo, por ejemplo, ¿no? O el gorila, ¿no? O sea, miles de el maroma seca, o sea, nombres muy interesantes, ¿no? Que tenían los obreros. Y hay muchísima historia, ¿no? Muchas cosas más. ¿Ya lo están haciendo? Sí, no, pues está genial, justo todo lo que está en la memoria de los obreros, hacerlo real a partir de tu obra. Y entonces, la verdad, felicidades, es un trabajo muy bueno. Gracias, profe Alfonso. Y ahorita que el profesor Ida dice lo de los apodos, yo creo que en esto que practicaremos con don Toño, yo creo que primero vamos a hacer un ensayo para checar todas esas cuestiones tecnológicas. Estaría muy bonito compartir la historia de Don Amarillo, que es uno de los obreros que... Don Amarillo, que sale dibujando con Idair, y que se conocía como Don Amarillo por una historia de cuando inició a trabajar en la fábrica, que don Toño yo creo que en un siguiente momento nos las contará muy bien, y es muy interesante porque fue el amarillo, y luego se volvió boxeador, entonces ya era pues Don Amarillo, y bueno, colaboró muchísimo con nosotras y nosotros en esto de la recuperación de la memoria histórica, igual que don Chencho, y así, como bien dice ahí, la mayoría pues eran más ubicados por su sobrenombre que por su nombre oficial. Y bueno, ya vimos que da para mucho. Yo también quiero agradecer la presencia de ustedes mucho. También de Marcelino González del área de servicios educativos de Cuicuilco, del área arqueológica de Cuicuilco, de la zona arqueológica. Bienvenido y qué gusto que estuviste, Marcelino. Y bueno, me sigo disculpando con don Antonio Espinosa. Tuvimos que cortar porque estaba muy complicado. Pero bueno, ya hicimos el compromiso de volver a hablar con él. Por favor, vean esos documentales, denos sus opiniones sobre ellos. Son documentales bastante largos, bueno, duran 1 hora y media más o menos, pero hay cosas muy interesantes de las que ha mencionado. Ahí en el chat ya les puse el enlace.
Y bueno, justamente me parece que la próxima semana, ya les estaremos avisando, vamos a hacer otra visita porque está muy unida la historia de la fama y todo lo que de ahí fue platicando el volcán Xitle, el Ajusco, nos lleva a nuestro siguiente paseo virtual que las invitaremos a que estén, que es a Cuicuilco. Porque aquí los expertos, la profesora Valeria y Alfonso, ellos son historiadores, expertos en temática de Cuicuilco, también nos van a dar una visita muy importante, ya que hilamos estos dos territorios, es muy significativo. Cuicuilco, el volcán, la lava, fuentes brotantes, y bueno, aquí en Fuentes Brotantes tenemos algunas, ¿cómo le podemos decir, profesor Alfonso? Es que la palabra vestigio nunca me ha encantado. ¿Cómo se le diría? Pues es que son restos arqueológicos. Restos arqueológicos. Está Tlaloc, hay unas piedras que tienen grabados un olín. Hay como de esta parte prehispánica y también siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué podría haber abajo de la fama del Cerro del Toxihuitl o como hemos mencionado el Molino de Ostotome? O sea, son lugares con muchísima historia y vamos a hilar este paseo de ida y del día de hoy con una visita a Cuicuilco desde la visión que los profesores tienen, que es muy enriquecedora, como darle este sentido de identidad y de pertenencia a los lugares. Y pues bueno, por mi parte es todo. No sé, profesores. Muchas gracias. Pues vamos a dar un aplauso al maestro Idaí. Gracias. Y un gran agradecimiento a todas y todos. Muchas gracias. Ya nos encontraremos. Estemos al pendientes. Los vamos a seguir invitando. Adiós, Ángel. Adiós, hasta luego.